2003 el mundo estaba pendiente del comienzo de la guerra contra Irak, ordenada por George W. Bush, de común acuerdo con Tony Blair y con José María Aznar. El dictador cubano, Fidel Castro, atento a esa pretendida distracción, creyó que era oportuno emprender una represión brutal contra los suyos. Envió a la cárcel a 75 disidentes. Aquello se llamó Primavera Negra. Surgió en ese momento el movimiento Damas de Blanco, integrado por madres y esposas de los presos políticos. Las acompañaron varios diplomáticos extranjeros, 15 de los cuales fueron reconocidos por Cadal, en virtud de su labor humanitaria en la isla. 22 años después, los presos políticos superan el millar, la ley Mordaza continúa en vigor, las protestas siguen en pie, sobre todo después del 11 de julio de 2021, cuando los cubanos salieron a la calle en reclamo de comida, corriente y libertad. El sistema de opresión perdura, así como los apagones, la carestía de vida y la emigración masiva. Jorge Olivera Castillo, periodista, escritor, poeta y editor de televisión, fue uno de aquellos 75. Lo habían condenado a 18 años de prisión por el mero hecho de disentir con el régimen. Fue excarcelado en diciembre de 2004 por razones de salud. Desde 2021 reside en Estados Unidos. Jorge, mucha agua pasó bajo el puente. Bueno, increíblemente, bueno, primero que nada, gracias por la invitación y bueno, han pasado ya 22 años, el tiempo, como decimos, vuela. Y realmente ver en perspectiva, esto es bueno recordarlo, recordar esto y sobre todo lamentar que ha continuado repitiéndose el mismo esquema, ¿no? De detenciones masivas, y con largas condenas a prisión por el mero hecho de hacer uso de la libertad de expresión y otras libertades fundamentales. El tiempo vuela y la vida continúa, y en su caso podríamos poner un primer capítulo en Angola, a los 19 años, prestando el servicio militar, y allí estuvo 26 meses, tengo entendido. Efectivamente, fue mi primer desafío como adulto. Yo apenas había terminado la escuela, tenía 19 años. Como se sabe, en Cuba el servicio militar para los hombres es obligatorio y fui enviado allá junto a miles de jóvenes en condiciones realmente extremas. Estuve sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo en un campamento bajo tierra durante 26 meses en la parte sur de Angola, eh, en una localidad cercana a la frontera con Namibia. Y realmente fue una experiencia terrible. Estuve varias veces al borde de la muerte, tanto por los ataques de las tropas sudafricanas con la fracción angolana que estaba enfrentada, o sea, apoyada por Sudáfrica y Estados Unidos, y el contingente cubano que estaba apoyado por la URSS. Yo creo que era un escenario de la Guerra Fría, obviamente. Y bueno, en esas condiciones, durante 26 meses, como le contaba, la malaria, que es una enfermedad endémica de esas regiones, y los bombardeos, los ataques, dormía rodeado de animales salvajes todo el tiempo. Y en fin, fue una etapa bastante dura. Pero yo creo que de todo lo malo siempre hay algo positivo. Eso me sirvió para fortalecer mi personalidad, mi temperamento y para prepararme para lo que vendría después, que lo desconocía. Porque en ese tiempo, honestamente, no pensaba convertirme en lo que sucedió en el 2000, en el 1993, que pasé a integrar las filas de la oposición, en este caso del activismo, del activismo independiente. Primero como sindicalista y después como periodista independiente. No pensaba en aquel momento, obviamente, que fuera a dar este paso. Pero bueno, la vida me llevó hasta allí, hasta que después sucedió todo lo que pasó. ¿Cuándo se produce su decepción con el castrismo? En 1993. ¿Pero por qué? Fue una decepción paulatina, fue una acumulación de factores, sobre todo experiencias personales. Y también hay un detalle importante, que mi padre fue un exprisionero político. Yo no me crié con mi padre. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño. Pero después retomé esta comunicación con mi padre ya más de adulto, y mi padre fue prisionero político en la década del 60. Era un viejo militante del viejo Partido Comunista, y Fidel Castro hizo una purga donde encarceló a 38 militantes del Partido Socialista Popular.
Toda esa experiencia, recuerdo que en su casa se hacían talleres en la década del 80, cuando ocurrió esto en la ex Unión Soviética, la Glasnost, la perestroika, se hacían pequeños talleres, yo asistía. eh, bueno, empecé a conocer toda esta parte de la historia desconocida por miles de cubanos, millones de cubanos y sobre todo internacionalmente es bastante desconocida, el proceso llamado la microfracción, donde estuvo involucrado mi padre y como le contaba, fueron 38 viejos militantes que fueron encarcelados. Bueno, estos talleres, esta comunicación con mi padre y las experiencias personales, yo trabajé en la televisión cubana después que vine de Angola como editor y fue un proceso acumulativo, como le decía, un proceso de decepción por muchas razones. Me di cuenta de la falta de libertad, la situación económica, por supuesto, y fue una combinación, diría que multifactorial, de situaciones que me conllevaron a tomar la decisión que finalmente decidí asumir. Una vez liberado, después de haber estado en prisión y pasarla mal, por cierto, usted se negó a abandonar Cuba, se quedó en Cuba. Sí, en la prisión fue, bueno, brevemente, yo fui detenido un 18 de marzo en horas de la tarde en casa de la tía de mi esposa. Fui llevado al cuartel general de la Policía Política, el conocido como Villa Marista. Ahí estuve 36 días, después fui juzgado en un tribunal sin garantías procesales como suele ocurrir en Cuba y fui condenado. La petición fiscal inicial fue de 15 años, pero cuando mi esposa fue a recoger la sentencia en firme y había subido 3 años, o sea, finalmente fui condenado a 18 años de privación de libertad y enviado a la prisión de Guantánamo, a más de 900 kilómetros de mi lugar de residencia, que es en la capital de Cuba, La Habana. Eh, eh, Pude ver a mi abogado eh, 5 minutos antes de la vista oral, o sea que no tenía forma de que la decisión cambiara de ser internado en una prisión. Así mismo le ocurrió al resto de los arrestados y sancionados, al resto de los 74. Éramos como 75 personas en total, entre bibliotecarios, periodistas independientes, opositores políticos y diferentes miembros de diferentes tendencias, ¿no?, de la sociedad civil alternativa. Y entonces, la pregunta, por favor, que sí, que me dijo, me perdí un poco el hilo. No, más que todo lo que tiene que ver justamente con la salida de la cárcel y quedarse en Cuba, no irse de Cuba. En un principio yo me negué a salir de Cuba. Realmente es mi país y aunque era bastante peligroso, podía, o sea, salí de la cárcel y continué mi activismo. O sea que estaba, posiblemente fuera a la cárcel otra vez. Desafortunadamente no ocurrió. Pero bueno, recibí amenazas, estaba vigilado, algo comúnmente que sucede en Cuba. Y definitivamente yo tenía una beca en la Universidad de Harvard. La obtuve en el 2010, no recuerdo la fecha tal, pero el régimen cubano no me permitió salir, o me permitió salir con la condición de no regresar. Yo dije, yo no acepté esas condiciones. Finalmente, cuando en el intento de deshielo, cuando en la presidencia de Barack Obama hubo un intento de deshielo, se suavizaron las relaciones, las tensas relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el gobierno de La Habana. Y entonces nos permitieron a todos los 75, al grupo que no decidimos permanecer en Cuba, que insisto, no fui yo solo, nos permitieron salir al exterior y regresar. Entonces ahí aproveché porque bajo esa condición asistí a esta beca en la Universidad de Harvard. Estuve 2 años en Estados Unidos con mi esposa y regresamos, eso fue en el 2016 y regresamos en el 2018 a continuar nuestro activismo. Y definitivamente, posteriormente, tuvimos que salir de manera definitiva en el 2020, dada la presión que ejercieron, sobre todo contra mi esposa, que es una defensora de los derechos de la mujer. Trabajaba en un grupo llamado, que aún existe, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Ella entendía ahí
o sea, los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos de la mujer. Y la represión fue realmente total contra ella y fundamentalmente, contra los dos, pero contra ella fundamentalmente. Y por eso decidimos de irnos, salir al exilio. Esta vez también ayudados por la Universidad de Harvard, por el programa que me había invitado anteriormente en el 2016. A la luz de lo que estamos viviendo hoy, 22 años después, gobiernos de Trump, usted mencionaba a Barack Obama, ¿Cuba desaprovechó ese deshielo? Efectivamente, obviamente, el régimen de La Habana, el enemigo externo es un componente fundamental en las relaciones de poder y sobre todo de un efecto, buscar un efecto legitimador. Y por esa razón, no solo Obama no fue el primero, está primero Jimmy Carter, está después Bill Clinton, que hubo diferentes gestiones, diferentes políticas y diferentes intenciones de cambiar la política hacia Cuba. Sin embargo, La Habana saboteó esa oportunidad y queda descartado. Es una verdad, diría yo, de Pedro Grullo, que es algo esencial. El enemigo, el componente del enemigo externo como factor legitimador de la dictadura cubana. Y hoy, ¿cómo ve la relación de Estados Unidos con Cuba, justamente en el segundo mandato de Donald Trump? Bueno, realmente la política va a ser una política muy dura, realmente, sobre todo, no solamente por Trump, sobre todo por el equipo, donde en el equipo hay dos personas, dos cubanoamericanos, eh, eh, dos cubanoamericanos que han defensores de una política dura hacia el régimen de La Habana, como es el secretario de Estado Marcos Rubio y el asesor o trabaja el enviado especial, Ujú. algo así, pero a Latinoamérica, que es Mauricio Claver Carón. Es decir, que una política va a ser una política. Ya de hecho se han implantado algunas medidas y es de esperar que a lo largo de, sobre todo estos 2 años, que Trump cuenta con la totalidad del Congreso, el Congreso republicano, el Senado, la Cámara de Representantes y los miembros del Ejecutivo, estos dos que les mencioné, que obviamente va a ser una política de mano dura, realmente como nunca, diría yo, y hay que esperar en los próximos meses políticas realmente, sobre todo en cuestión de viajes, en cuestión de remesas, probablemente se dicten políticas bien duras hacia el régimen de La Habana. Esas políticas duras dan resultados, son como las sanciones o como el embargo, que en Cuba se llama bloqueo. Realmente, más que todo, yo pienso que es una cuestión, desde mi punto de vista, es una cuestión, diría moral, porque el embargo realmente le ha servido al régimen para granjearse votos en las Naciones Unidas y granjearse el apoyo incluso de los aliados de los Estados Unidos. Pero es una política, sobre todo, no ha dado resultados, obviamente es obvio, una política ya de más de la década del 60 viene, se ha recrudecido a través de dos leyes, sobre todo primero la ley Graham-Torricelli y después la ley Helms-Burton. Pero definitivamente es una política que no ha arrojado resultados hasta el momento, pero que no va a variar. No importa quiénes estén en contra o a favor, es una política que está codificada por el Congreso, sobre todo la ley Helms-Burton, y algo que no va a cambiar, así que tenemos que vivir con eso. Sí, quisiera aclarar algo. Eh, mm, el problema del embargo, desde mi modesto punto de vista, no es el problema principal en Cuba, sino las políticas del Partido Comunista, el atrincheramiento del Partido Comunista. Yo creo que hay que poner en primer lugar ese factor y después del embargo, como una cuestión secundaria. Pero eso no debe perdernos de vista de que el factor principal de que Cuba esté en las condiciones que está desde el punto de vista político, social y económico es única y exclusivamente responsabilidad del Partido Comunista. Al margen de las sanciones, al margen del embargo, el cambio debería venir desde adentro de Cuba. Sí, el cambio obviamente va a venir desde dentro de Cuba. Siempre el gobierno
El régimen de La Habana siempre saca el fantasma de la agresión armada, de la invasión, pero eso es todo realmente un montaje ya que el tiempo ha demostrado que es todo una falsedad. El cambio vendrá desde adentro y muy probablemente por la implosión del modelo centralizado de la economía. La economía está en bancarrota totalmente y es probable que este año se definan muchas cosas dentro de Cuba, incluso de que pueda, eh, como le decía, derrumbarse el modelo. De hecho, yo creo que no quiero pecar de muy optimista, pero dadas las condiciones que todavía tenemos familiares allá adentro, dadas las condiciones que está Cuba, yo no creo que vaya a ser, que vaya a durar mucho tiempo. Y esta vez yo creo, pienso que no estoy muy lejos de la realidad, porque realmente cuando uno analiza todos los puntos, los detalles de todo lo que está sucediendo en Cuba, y la imposibilidad de aliviar la carga como ha hecho el régimen en otras oportunidades de estimular el éxodo masivo que no está disponible en estos momentos por la administración que está en la Casa Blanca desde el noviembre del año pasado y estará por 4 años. No eso es imposible que el gobierno ha recurrido a eso, o sea, impulsar a la gente a que se vaya con tal de aliviar la presión dentro. Y esto no es posible. Dadas todas estas condiciones, es muy probable que se defina la situación en Cuba en los próximos 2 años. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y darme esta oportunidad de recordar esta fecha en la que muchos cubanos fueron a la cárcel y que lamentablemente otros todavía están allá. Y como usted dijo al comienzo, son alrededor de más de 800 personas, casi 1000, que todavía están penando en las condiciones infrahumanas dentro de las prisiones cubanas. Muchas gracias. Gracias a usted. Y esto ha sido Cuarto de Hora, un programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.